Entonces, tenemos nuestra, ¿cierto?, presentación del día de hoy. De acuerdo al programa, según lo que pensó el coordinador del curso y lo que pensó quien hizo el programa, se hace un pequeño receso en lo que nosotros estábamos viendo en función de isómeros. ¿Se acuerdan que vimos isómeros estructurales? En ese punto nosotros vimos, ¿cierto?, que existían isómeros de distinto tipo. Bueno, primero vimos grupos funcionales, ¿cierto? Y después los isómeros que abarcaban, en ese caso, ¿cierto?, estructurales, distintas funciones y nomenclaturas que nosotros vimos la clase pasada. Pero ahora vamos a dejar, o si tienen la clase por ahí ustedes, ¿cierto? Existía una división, ¿cierto? O una clasificación de isómeros estructurales, que eran, ¿cierto?, de posición, de función y de cadena, ¿cierto? Y existía otro tipo de isómeros que eran los estereoisómeros, ¿cierto? Que era cómo variaban o era la conformación espacial en este tipo de compuestos, ¿cierto? Pero eso se va a dejar en stand-by, ¿ya? Se va a dejar en pausa y se retomará en las clases siguientes. Porque de acuerdo al programa, se van a ver otro tipo de... Vamos a seguir viendo química en 2D, ¿ya? Eso es, vamos a seguir viendo química en 2 dimensiones. Y después cuando nosotros empecemos a ver estereoquímica, es decir, se ve una molécula en 3 dimensiones, vamos a volver a retomar, ¿cierto?, este tipo de isómeros, de compuestos que son iguales, ¿cierto? De hecho, tienen la misma fórmula molecular, los mismos enlaces, pero su distribución espacial es distinta. Entonces, vamos a dejar los isómeros, la mitad de los isómeros, ¿cierto?, cuando ya empecemos a ver química en 3 dimensiones. Y vamos a ver ahora los efectos mesoméricos e inductivos. ¿A qué se refiere esto? La química, ya de hecho, si ustedes, ¿cierto?, la ven de manera muy así, muy general, son solo enlaces, la química orgánica, de compuestos de carbono, ¿cierto?, con hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, halógenos, por aquí, por allá, ¿cierto? Pero esos tienen, si lo miramos muy en general, vamos a decir, son solo enlaces de distintas formas, ¿cierto? Y tendrán alguna función. Ya, debido, ¿cierto?, como nosotros hemos estudiado, la eh, electronegatividad juega un rol importante en algunos efectos, en el caso, por ejemplo, de química de ácido y bases, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación y vamos a redefinir el concepto de ácido y base que ustedes vieron en química general. Entonces, los contenidos de hoy van a ser conceptos de ácido y base. Vamos a recordar un poco la teoría de Bronsted y Lowry, y después vamos a ver fuerzas de ácido y base y la teoría de Lewis, que es el mismo que de la estructura de Lewis. Sobre su estructura de Lewis se formó una base sobre ácidos y bases de Lewis. ¿Okay? Después vamos a ver un efecto inductivo y el efecto de resonancia frente a estos conceptos de ácidos y bases. Entonces, ¿por qué es importante esta unidad? Ya porque si nosotros estudiamos, por ejemplo, los parámetros estéricos y electrónicos de las moléculas orgánicas, son esencial para aprender su estabilidad y reactividad, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven acá, tenemos grupos, ¿cierto?, en esta posición, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos los sistemas aromáticos? Tenemos en posición para, tanto en relación a este grupo hidroxilo, ¿cierto? Relación para, y no es lo mismo que nosotros tengamos este aldehído aquí que este grupo vinílico acá, ¿ya? Que este eteno, ¿cierto? Este doble enlace que se hace acá. Y eso va a afectar profundamente la química de estas moléculas, ya su reactividad. Entonces, uno va a ser más ácido que el uno va a ser más propenso a formar polímeros, y así podemos encontrar una serie de parámetros, ¿ya? Entonces,
Vamos a empezar por la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Cierto? Ustedes ya vieron en química general que existe, ¿cierto? O a qué nosotros podemos llamar un ácido. Un ácido es toda sustancia que libera un protón en el medio, ¿cierto? Pero ese protón en el medio nosotros lo dibujamos de manera muy, muy simple como H+, ¿cierto? Y ese H+, puede ser escrito además como el ion hidronio, ¿cierto? Porque recuerden que todas estas disoluciones ya están en medio acuoso, ¿ok? Si yo tengo cloruro de hidrógeno que está gaseoso, lo burbujeo en agua, yo burbujeo esto en agua, voy a formar mi ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico ya es una base fuerte, perdón, un ácido fuerte, como ustedes lo vieron, ¿cierto? Un ácido fuerte. Y este ácido fuerte libera de inmediato, o se separan, ¿cierto? Los protones en el medio. ¿Hacia dónde se van los protones? Hacia el par de electrones libres que tiene el oxígeno, ¿cierto? Yo creo que se lo explicaron de esa forma, ¿o no? Entonces, hay alguien que me está pidiendo entrar. ¿Oh? ¿No funciona? Ahí sí. Momento que está entrando una compañera de ustedes. Ya, ahí sí. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Ustedes vieron y existía toda molécula que libera un protón, que dona un protón en el medio, se denomina, ¿cierto? Un ácido, que libera un protón. ¿Qué es esto? Entonces ustedes pueden encontrar en bibliografía tanto el H+, que corresponde al protón, o un H3O+, que corresponde al ion hidronio, ya es decir, la molécula de agua que captó un protón. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando, ustedes también supongo que lo vieron en química general, tenemos el ácido, ¿cierto? El ácido se produce, se rompe el enlace, ¿cierto? Entre el protón y el anión, y hacia dónde se va este ácido o este protón, lo toma, ¿cierto? ¿Qué cosa? La base. Entonces, por eso siempre se habla de ácido-base, ¿cierto? Los conceptos de ácido-base, como aparece aquí arriba, ¿cierto? Conceptos de ácido-base corresponden cuando, o siempre, ¿cierto? Siempre van a obtener ustedes un ácido con una base. Nunca, un ácido nunca va a ser solo, ni una base nunca va a estar sola, ¿ya? Siempre está este juego de ácido y base. Por lo tanto, siempre yo tengo mi ácido, ¿cierto? Que corresponde después de la desprotonación a mi base conjugada, ¿cierto? Entonces mi ácido 1 corresponde a mi base 1, si yo lo miro desde ese punto de vista, y mi base conjugada se transforma, o sea, perdón, mi base se transforma en un ácido conjugado, ¿cierto? Entonces yo lo puedo ver en este sentido, como también lo puedo ver en sentido inverso, donde tengo mi base que libera el protón, ¿cierto? Y genero, perdón, tengo mi ácido que libera mi protón, genera mi base, ¿cierto? Y esta base toma el protón y genera mi ácido, ¿ya? Entonces siempre están estos conceptos unidos en ácido y base, ¿ya? Pero todo esto está en función de medios acuosos. De hecho, todo lo que ustedes les mostraron en química general era en medios acuosos, ¿cierto? No hablaron de medios orgánicos. De hecho, en química orgánica, los que son los típicos ácidos, ¿cierto? Cuando se comportan como ácidos, son los ácidos carboxílicos. ¿Ya? El grupo funcional ácido carboxílico. Es decir, tenemos un carbono, ¿cierto? Doble enlace oxígeno y por otro lado está unido a un grupo OH, ¿cierto? Entonces se desprotona ese hidrógeno unido a este oxígeno y ¿hacia dónde va ese protón? Hacia el medio acuoso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y tenemos nuevamente nuestro ácido con nuestra base, ¿cierto? Y la base, en este caso, que es el agua, va a actuar como base, se va a transformar en el ácido conjugado, ¿cierto? Y, por supuesto, existe un equilibrio químico que está dado, ¿cierto? Este equilibrio químico nosotros lo llamamos como equilibrio acídico, ¿cierto? La constante de equilibrio de ácido. Este es el ácido, ejemplo es el ácido, ¿se acuerdan? Tenemos dos, ¿cómo sería el UPAC? Ácido etanoico, ¿cierto? Ácido etanoico.
y formaría el acetato. ¿Ya? El vinagre, más conocido como el ácido Ácido acético, que acético. forma exactamente el acetato. ¿Ya? Entonces, este es el ácido y por otro lado tenemos las bases que van a corresponder a los derivados del amoníaco, ¿cierto? Recuerden que siempre el nitrógeno tiene un par de electrones que no formó enlace. Entonces, ese par de electrones que no formó enlace es capaz de tomar, ¿cierto? Un protón, ¿de dónde? En este caso, de nuestro medio acuoso, ¿cierto? Entonces, en nuestro medio acuoso, el agua, como seguramente se lo deben haber mencionado, se llama anfótero porque puede actuar tanto como ácido, en este caso, o como base, ¿cierto? Dependiendo con quién se encuentre. Entonces, actúa como ácido o base. En este caso, actúa como ácido liberando un protón, generando, ¿cierto? Esta base, su ácido conjugado, y el agua, ¿cierto? Como ácido genera, ¿cierto? La base. Entonces aquí, de acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry, dice que todo ácido es aquel que libera un protón. Aquí tenemos un protón, ¿cierto? Un protón. Y la base es todo aquel que libera un grupo H, ¿cierto? Y hasta el momento está cumpliendo, ¿cierto? Bueno, tenemos otros grupos aminas, como la putricina, ¿cierto? Y la cadaverina. Y el ácido más simple, que es el que tiene las hormigas, ¿cierto? Que es el ácido metanoico, o también conocido como ácido fórmico, ¿ya? Que es lo que contienen las hormigas, los que han tenido la dicha. Pero nuevamente, hasta acá solo nosotros estamos resumiendo, ¿cierto? La teoría de Lowry y Bronsted de acuerdo a medios ácidos, ¿ok? Y nosotros podemos ver que además la fuerza de un ácido está dado por la constante de acidez, ¿cierto? Que es nada más que la constante de equilibrio. Pero como estamos viendo ácidos y bases, nosotros esa constante de equilibrio la llamamos constante de acidez o constante de basicidad. Entonces, ¿cierto? ¿Qué tan, con qué tanta fuerza, podríamos decirlo, ¿cierto? Se libera o cómo se expresa esta fuerza, es cierto, mientras más fuerte sea el ácido o más fuerte sea la base. Entonces, mientras mayor es la disociación, ¿cierto? De un ácido débil, en este caso, nosotros vamos a tener mayor fuerza, ¿cierto? Y formar el correspondiente anión, en este caso el ácido acético, al ion acetato, ¿cierto? Y formando el ion hidronio, que en este caso sería la base del agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros expresamos, si que lo recuerdan, nosotros expresamos, ¿cierto? Nuestra constante de disociación como, ¿cierto? Constante de disociación como el ácido sin disociar, que se encuentra, ¿cierto? En esta parte, abajo, en esta fracción, y, el ion formado con el protón liberado, o el ion hidrógeno. Ya recuerden que puede ser esto o protones, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esta constante, ¿cierto? Dada por la base disociada, el protón disociado y dividido por el ácido sin disociar. Entonces, cuando las concentraciones se hacen iguales, tanto de si esto es igual a esto, ¿cierto? Nosotros podemos decir que nuestra constante va a ser igual a la concentración de protones, ¿ya? Si es que ustedes lo recuerdan en los buffers. Entonces nosotros, si aplicamos logaritmo o menos logaritmo, ¿cierto? En base 10, vamos a decir que el pK de un ácido va a estar dado o va a ser la referencia en función del pH. Entonces, ¿cierto? Nosotros diciendo que el ácido sin disociar y la base conjugada tienen la misma concentración, nosotros podemos decir que el pK es igual al pH. Me queda muy bonito esto. Voy a escribirlo aquí con texto. Entonces, el pK es igual al pH.
perdón, es con minúscula. ¿Ya? Entonces nosotros con el pK podemos, ¿cierto? Con el menos logaritmo, que aquí está, menos logaritmo de la constante acidez, ya nosotros podemos decir, ya, si estos son iguales, podemos aproximar o decir, este va a ser más o menos el pH que vamos a tener y esa va a ser la fuerza, ¿cierto? Qué tan ácido fuerte o débil va a ser este sistema, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Nosotros mirando el pK, ¿cierto? Vamos a decir, tenemos ácidos más fuertes, ¿cierto? O ácidos más débiles. Entonces, ¿cierto? Utilizando, como le dijimos anteriormente, debido a que el pK es igual al pH, siempre y cuando las concentraciones, pero es una forma aproximada, ¿cierto? Las concentraciones del ácido sin disociar y de la base conjugada son igual a 1, podemos nosotros decir esto. Entonces, podemos decir, el etano tiene un pK de 50, ¿ya? Si se dan cuenta, es decir, que cuesta mucho, ¿cierto?, sacar un protón. Y si nosotros logramos sacar un protón, es decir, obtenemos esta especie cargada negativamente, va a ser una base muy fuerte porque va a querer tomar ese protón y volver a ser el etano, ¿ya? Entonces, vamos viendo que el eteno tiene un pK de 44, ¿cierto? El etanol de 16, el agua de 15, el ácido cianhídrico de 9, el ácido acético 4,76, el ácido fluorhídrico 3, ¿cierto? Y así, cuando nosotros llegamos a ácidos fuertes, ¿ya? Seguramente a usted le mencionaron que los ácidos fuertes no tienen constantes de equilibrio, constante de acidez. Pero realmente es tan fuerte que se desprecia, ¿cierto? Porque es tan poco lo que se va a obtener del ácido sin disociar, pero realmente sí lo tiene y sí se puede calcular. Y además son negativos. Entonces, al ser negativos, nosotros asumimos que es un ácido completamente fuerte, ¿ya? Entonces, nosotros con el pK podemos, nuevamente, ¿cierto? Por lo que yo les comenté anteriormente, podemos asociarlo al pH y saber si es un ácido fuerte o un ácido débil, ¿ya? Y por supuesto, ustedes saben, ¿cierto?, que si tenemos un ácido fuerte, por lo tanto, su base va a ser débil, ¿ya? Y si tenemos un ácido débil, su base va a ser fuerte. Por lo tanto, nosotros en esta especie, ¿cierto?, van a tomar protones del medio, de algún medio, y van a formar esta especie que va a ser más estable, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser un ácido débil y va a costar mucho quitar ese protón, ¿ok? Entonces, a través del pK nosotros podemos ver la fuerza relativa de los distintos ácidos, ¿cierto? Que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Si se dan cuenta, nosotros o ustedes cuando vienen, ¿cierto?, química general, estudiamos, ¿cierto?, hasta el agua, que es quien nos dice que pueden actuar como ácido y base, ¿cierto? Pero luego vemos, ¿cierto?, distintos sistemas, ya sea el ácido acético, lo más cercano a química orgánica, pero no se habla sobre el alcohol, ¿cierto? No se habla sobre el eteno, sobre el etano o cualquier otra sustancia que también son química orgánica y que no se, entre comillas, no se podría determinar, ¿cierto?, si es un ácido o no, porque no están en medio acuoso. Pero cuando nosotros miramos la estructura, no venía acá, pero no importa, igual le voy a dar la introducción. Cuando nosotros miramos, ¿cierto?, los pKs de algunos, comillas, ácidos, ¿cierto? Es decir, que si nosotros quitamos y son mayores a 16, nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, frente a sistemas orgánicos, ¿cierto?, que son más estables de esta forma que la forma aniónica. Y si nosotros logramos sacar, van a ser muy reactivos y van a poder tomar un protón del medio, van a querer tomar un protón del medio, ¿ya? Y volver a ser el correspondiente ácido débil, ¿ok? Esto, lamentablemente no tenemos laboratorios, ¿cierto?, experimentales en este curso, en este semestre por la pandemia, pero si nosotros, por ejemplo, tomamos, estos sistemas son muy reactivos, ¿ya? Es decir, que si uno no los
no los protege a través de distintos, no sé, en aceites o en sistemas inertes como nitrógeno o argón, estos sistemas son muy explosivos, ¿ya? De hecho, aislar estos sistemas es muy complicado. Tiene que hacerse bajo mucho cuidado porque si no son muy explosivos para llegar a una especie más estable que son estos debido, ¿cierto?, a que el pK es muy, ¿cierto?, muy alto, por lo tanto ellos no van a ser ácidos, sino más bien van a ser, ¿cierto?, van a ser ácidos débiles. Entonces, ustedes ya teniendo la noción, ¿cierto?, de que pueden relacionar el pK frente al pH, nosotros podemos, o ustedes ahora, ¿cierto?, pueden predecir, ¿cierto?, cuál es, para una molécula más compleja, saber qué ácido va a salir primero en función del pK, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distintos hidrógenos, distintos protones, ya con sus distintos pK. Por ejemplo, el alcohol va a tener un pK de aproximadamente 15. Este alcohol de acá, del fenol, es decir, el OH unido directamente a este doble enlace va a tener un pK de 10, que podemos ver por qué es distinto, que este OH, siendo que es el mismo OH, ¿cierto? Si está unido directamente a este grupo, a este aromático, ¿por qué tiene un pK menor si este está unido, ¿cierto?, solo por un carbono en esta posición? Tenemos un grupo amina que tiene un pK de 35, podemos considerarlo no acídico, ¿cierto? Más bien las aminas son bases. Y tenemos los pK de los protones del grupo aromático que tampoco son acídicos, es decir, no van a salir fácilmente, ya salvo condiciones muy extremas, como ya les comentaba, pero ellos van a preferir estar en esta posición. Y tienen un pK de 45, ¿cierto? Entonces, solo mirando los pK, yo voy a saber cuál protón, si yo quiero desprotonar, ¿cierto?, esta especie, yo quiero quitar un protón, cuál va a ser el primero, ¿cierto?, en salir. ¿Cuál dicen ustedes que será el primero en quitar, ¿cierto?, si yo pongo una base muy fuerte? ¿El pK de qué? ¿Del alcohol, del fenol, de los aromáticos, hidrógenos aromáticos, de los hidrógenos de la amina? ¿Quién dice? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Están durmiendo? Están durmiendo. Del fenol, profe. Muy bien. ¿Quién me habló? No lo Cristian recuerdo. Valenzuela. Muy bien. Del fenol. Exactamente. Entonces, el fenol va a salir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un pK menor. Es decir, ¿cierto?, que si yo igualo, como ya les comenté, si se igualan la concentración del ácido y la concentración de su base conjugada, yo puedo decir, ¿cierto?, que el pK va a ser igual al pH. Por lo tanto, este va a tener un pH, ¿cierto?, igual a 10, este va a ser 15, 35 y 45. Por lo tanto, la fuerza, ¿cierto?, del ácido en este caso, o calculando los pK, este va a ser un ácido más fuerte en relación a los demás, ¿cierto?, protones, solo comparando los pK. Bueno, ¿se entiende? Muy bien, muy bien, muy buena respuesta. Entonces, si bien, ¿cierto? Como les comentaba anteriormente, todo esto está en función de medios acuosos, pero hay una teoría, que es la teoría de Lewis, ya el mismo de los electrones, ¿cierto? Electrones que son puntos, que nos dice que abarca, ¿cierto?, tanto la teoría de Lorentz-Brewster como, sistemas orgánicos, ¿ya? Entonces, él dice que una especie, él no habla sobre sistemas que tengan como ácidos y bases, él no habla sobre sistemas que donan protones o donan OHs al medio. Al medio donde se está realizando la disociación, sino que él habla sobre los electrones, ¿ya? Y estos electrones envuelven o abarcan
¿ya? Todo el concepto que nosotros o que ustedes vieron, ¿cierto? En química general sobre ácidos y bases en medios acuosos, ¿ya? Esta teoría es más amplia, ¿ya? Y que contiene la otra que es solo dedicada a medios acuosos y solo ve ácidos y bases en función de si se liberan protones o se liberan grupos OH, ¿ya? Entonces, él dice que nosotros podemos definir cada reacción como un ácido y base de Lewis. Y una especie, un ácido de Lewis va a ser aquella especie que tenga una carencia de electrones, ¿ya? Es decir, por ejemplo, este trifluoro de boro, ¿ya? Este trifluoro de boro tiene una carencia de electrones, no tiene electrones, no completa el octeto, ¿ya? Recuerden que Lewis dice que hay que completar el octeto para ser estable, ¿cierto? Entonces, el boro no completa el octeto. Entonces, es un ácido de Lewis porque tiene una carencia, una falta de electrones. En cambio, el nitrógeno completa su octeto, ¿cierto? Pero no está formando todos los enlaces. De hecho, tiene un par de electrones libres. Entonces, ese par de electrones libres, él lo cede o lo comparte con, ¿qué cosa? Con otra especie, ¿cierto? Con otra especie que es que no tiene electrones, como en este caso el trifluoro de boro, ¿cierto? Para formar esta especie. Entonces, de esta forma tenemos un octeto para tanto para el nitrógeno como para el, ¿cierto? El boro. Entonces, de esa forma, vamos a decir, una base es aquel que le sobran electrones, ¿cierto? No está formando, todos sus electrones están formando enlaces, como el nitrógeno, el agua también podemos ver, ¿cierto? O el oxígeno en este caso. Y un ácido es aquel que tiene carencia de electrones, no ha completado el octeto, ¿cierto? O también son metales, en este caso, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos una acetona en general, y el oxígeno actúa como una base de Lewis, porque tiene pares de electrones para formar enlaces. Entonces eh, actúa como una base de Lewis. Entonces, el metal, que tiene carencia de electrones, actúa como un ácido de Lewis y el oxígeno como una base de Lewis, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos o recordamos, por ejemplo, el concepto de ácido y base que aprendimos en química general, nosotros decimos, ¿cierto?, que un ácido es una sustancia que libera protones. Entonces, un protón, ¿qué es? De hecho, el hidrógeno, voy a dibujar acá, tiene en su núcleo, ¿cierto? En su núcleo un protón, el hidrógeno atómico estoy diciendo, ¿cierto? Y tiene en el orbital 1s un electrón, un electrón. Ya ahí tenemos el electrón. Entonces, cuando pierde un electrón, ¿cierto? Si pierde un electrón, vamos a tener un hidrógeno más llamado protón. ¿Por qué? ¿Por qué se llama protón? Porque ya tenemos solo un protón en el núcleo. ¿Ya? Por eso se llama protón. Si es que no lo recordaba o no lo sabía o no se había dado cuenta. Entonces, y como tiene falta de electrones, ¿qué va a hacer, cierto? Va a ser un ácido de Lewis. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se va a unir con una molécula de agua. La molécula de agua, ¿qué hace la molécula de agua? Que tiene, igual que este oxígeno que está acá, ¿cierto? Tiene par de electrones libres que no van a formar enlaces, por lo tanto va a ser una base de Lewis. Entonces esta base de Lewis se une, ¿cierto? Con la molécula de, perdón, con el protón, ¿cierto? Y van a formar, ¿qué cosa? El ion hidróneo más, ¿cierto? No quedó con sub, pero debería ser con. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros, o lo que Lewis nos está diciendo, es que abarca además la teoría de Bronsted-Lowry, ¿cierto? Que dice que un ácido es aquel que libera protones y una base es aquel que toma protones, ¿cierto? Y libera OHs. En este caso,
Un ácido, nuevamente, es aquel que le faltan electrones y una base es aquel que tiene un exceso de electrones para formar enlaces. Entonces, nosotros, ¿cierto? O en química orgánica son muy utilizados para cuando nosotros estamos planeando o formando, ¿cierto? O querer crear nuevos sistemas, ¿ya? Con nuevas aplicaciones, por supuesto, en el área de ustedes, con nuevas aplicaciones farmacológicas, por supuesto. Entonces, saber cómo es un sistema, dónde tiene su centro de reactividad, ya sea donde le sobran electrones, es decir, como una base, o donde le faltan electrones, ¿cierto? Como un ácido, es, en esos sitios son lo interesante de estudiar, ¿cierto? Y es así como se van creando nuevas moléculas debido a este concepto de ácidos y bases, de acuerdo a Lewis, ¿cierto? Ya que, nuevamente, un ácido es aquel que tiene un déficit de electrones y una base es aquel que tiene un exceso de electrones para compartir. Y entre los dos se unen, ¿cierto? Y es nada más que, como todo se puede resumir en química en general, un juego entre electrones, ¿cierto? Entonces, existe, ¿ya? Vamos a ver ahora efecto inductivo. El efecto inductivo son los factores que afectan las propiedades de ácidos y bases. Por ejemplo, nosotros no vamos a tener, como ya les comenté, ¿cierto? O como le estaba dando la introducción a esta clase, nosotros vamos a tener distintos enlaces, ¿cierto? Enlaces carbono-carbono, enlaces carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, pero sabemos que existe una diferencia de electronegatividad, ¿ya? Y esa diferencia de electronegatividad va a ser importante e interesante al momento de que nosotros podamos ver la fuerza, ¿cierto?, del ácido, debido a que depende con quién, ¿cierto?, o qué protón yo estoy mirando. En este caso, miremos, por ejemplo, ¿cierto?, estos átomos que están en rojo, ¿cierto?, donde me dice la fuerza de la base y la fuerza del el ácido, ¿ya? Entonces, yo cuando tenga un elemento más electronegativo, ¿ya? Mientras más electronegativo sea mi elemento, mayor será su capacidad para adquirir carga negativa. Es decir, él quiere tener su carga para él propio, para sí mismo. Por lo tanto, va a romper ese enlace, va a romper este enlace, ¿cierto? Entonces él va a querer tener su electrón para sí, mientras más electronegativo sea, ¿cierto? Y sabemos nosotros que el carbono con el hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividad muy similar, ¿cierto? Entonces, al tener una diferencia muy similar de electronegatividad, él no va a querer formar este sistema, ¿ya? No va a querer formar este sistema. Por eso se dice que es una base fuerte, porque si se logra formar este sistema, él rápidamente de cualquier otro molécula que tenga en el medio va a querer volver a ser un sistema estable, ¿cierto? Teniendo el enlace carbono-hidrógeno porque no tiene mucha diferencia de electronegatividad. En cambio, sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y el carbono, ¿cierto? Entonces, el que quiere tener su electrones así, por lo tanto, él libera este protón, ¿cierto? ¿Y qué vamos a obtener nosotros? Un pK menor, ¿cierto? Si lo comparamos con un grupo amino o con un carbono, ¿ya? Entonces, para acá va a ser una base más fuerte porque va a ser más inestable y va a querer formar esta especie, ¿ya? Y a su vez, la fuerza de acidez de estos sistemas, si los comparamos, el más electronegativo va a ser más ácido, ¿cierto? Va a tener mayor fuerza en comparación a sus pK, debido a que él es más estable, ¿cierto? Más electronegativo y él prefiere tener, o es más estable, prefiriendo tener los electrones hacia él, ¿ya? Pero
ustedes dirían, entonces los halógenos realmente el flúor es más electronegativo, entonces va a querer tener y va a ser una base más fuerte, un ácido más fuerte. Pero no ocurre eso en el caso de los halógenos. Ya sabemos que el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica, pero va a ser, pero no es coincidente, ¿cierto?, con lo que se habla en esta, en este ejemplo anterior, ¿ya? Porque de hecho es una base fuerte y él va a preferir estar enlazado con el hidrógeno que estar libre. Ya si se dan cuenta, los pKs de todos estos ácidos, el ácido más débil es el ácido fluorhídrico y el ácido yodhídrico es el ácido más fuerte. ¿Cómo nosotros podemos explicar esta tendencia? Aquí ya no es un fenómeno de electronegatividad, sino más bien de qué tan grande es la nube electrónica. Nosotros sabemos que a medida que aumenta, ¿cierto? Si miramos en la anterior, aumenta el grupo, aumenta la cantidad de protones, ¿cierto? Por lo tanto, aumenta la cantidad de electrones y nuestro átomo se va haciendo más grande, ¿ya? Entonces, aquí existe un efecto de estabilidad de la carga, ¿ya? Mientras la carga de un anión es más estable cuando se distribuye sobre una región de espacio más amplia. Entonces, mientras más grandes son estos sistemas, ¿cierto? Porque tienen mayor protones en su interior, en el núcleo, neutrones, ¿cierto? Para conservar esta carga tenemos mayor número de electrones. Entonces, mientras más amplio, ¿ya? Mientras más separado, podríamos decirle, se encuentran, ¿cierto? Los electrones, recuerden que los electrones carga negativa, piensen en los imanes, ¿cierto? Se repelen si yo los junto, los de la misma polaridad, en el caso de imanes, la de la misma carga, se van a repeler los electrones. Por lo tanto, va a tener una mayor amplitud, ¿cierto? Y esa amplitud va a estabilizar esta carga negativa. A diferencia de la carga negativa del flúor, ¿cierto? Que tiene pocos electrones, de hecho, ¿cierto? Tiene pocos protones, un átomo más pequeño, pocos electrones, entonces va a ser más compacta. Entonces, la estabilidad va a ser menor en función, ¿cierto?, del tamaño. Entonces va a ser menor que el cloro, y el cloro a su vez menor que el bromo, y el bromo a su vez menor que el yodo. Entonces, como el yodo va a ser más estable, cargado negativamente solo, va a ser un ácido más fuerte que el flúor, ¿ya? Que por eso se cumple la tendencia que está acá, ¿ya? Y esto se determina experimentalmente, por lo tanto el pK del flúor, ¿cierto? Es mayor, ¿cierto? Es decir, es un ácido más débil que un yoduro o un ácido yodhídrico, debido a la estabilidad de la carga, ¿cierto? Él no le estabiliza tanto, pero él sí le estabiliza debido a, ¿cierto?, esta repulsión o esta expansión de la nube electrónica. Por otro lado, nosotros podemos ver un efecto inductivo, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, en química orgánica y tenemos estos ácidos carboxílicos en química orgánica, si nosotros vamos, em, uy, si nosotros vamos em, agregando sustituyentes, ¿ya? Recuerden que este es tiene dos carbonos, ¿cierto? Es el ácido etanoico, o más conocido como ácido acético. Si nosotros reemplazamos un hidrógeno por un cloro, recuerden que el cloro, ¿qué es? Un átomo electronegativo. Por lo tanto, él le va a robar densidad electrónica a este átomo de carbono. Este átomo de carbono, como se va a ver falta de densidad electrónica, le va a robar a este y este a este, entonces va a producir un debilitamiento de este enlace, ¿ya? Por lo tanto, va a generar un debilitamiento de este enlace, se va a romper y va a aumentar, ¿cierto?, la acidez de ese ácido. Entonces, si miramos nosotros, ¿cierto?, el efecto inductivo, debido a que vamos poniendo sustituyentes más electronegativos, aquí tenemos el ácido acético, tiene un pK de 4.8. Si nosotros agregamos un cloro, el cloro roba densidad electrónica, ¿cierto? Roba densidad electrónica hacia sí, más electronegativo, se rompe este enlace
¿ya? Y debido a este efecto inductivo de robar densidad electrónica, se debilita el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Y disminuye el pK a 2.8. Si yo agrego ahora dos átomos electronegativos, aumenta aún más y el pK disminuye. Y así, si tengo tres, disminuye aún más. Entonces, ese efecto inductivo es cuando yo pongo ciertos átomos electronegativos que robo ya densidad electrónica y aumento la acidez de ese, ¿cierto? De ese compuesto que nosotros estábamos en estudio, ¿ya? Entonces, nosotros también podemos comparar que el efecto depende, ¿cierto? Ya sabemos de la electronegatividad, pero si yo pongo un átomo más electronegativo aún, ¿cierto? Yo tengo este, 3 cloros, ¿cierto? Pero ahora pongo 3 flúor, de hecho el pK es aún más ácido, ¿cierto? Uy, perdón. El pK es aún más ácido. De hecho, es un pK negativo, es un ácido muy fuerte. De hecho, comparable con el ácido fluorhídrico, el ácido nítrico, ¿ya? El ácido sulfúrico, ¿ya? Es muy ácido. Entonces, esto, ¿cierto? Cuando nosotros podemos reemplazar químicamente y hacemos este efecto inductivo, robando densidad electrónica, ¿cierto? Debilitando este enlace, haciéndolo más ácido, nosotros podemos, ¿cierto? Generar distintos compuestos con distintos fines, ¿ya? Por eso estamos pasando esta clase, ¿ya? También se puede ver influenciado por la distancia. No es lo mismo, por ejemplo, en este ácido propanoico, ¿cierto? No es lo mismo que si yo pongo el cloro, mi átomo que roba densidad electrónica, en la posición, ¿cierto? 2, o que yo pongo mi átomo, ¿cierto? En la posición 3, ¿ya? Este va a estar más cerca, por lo tanto va a liberar, perdón, va a robar mayor densidad electrónica, hacia así, debilitando este enlace en comparación con este, ¿cierto? Que le roba densidad electrónica a este átomo de carbono, este a su vez a este y este a este, y después se rompe este enlace. Por lo tanto, este va a ser mi ácido más fuerte, ¿cierto? En función de la posición donde yo estoy poniendo mi sustituyente, ¿cierto? Que va a robar esa densidad electrónica. ¿Ok? Entonces, eh, a ver, recién me contestó, olvidé el nombre, y gracias a su participación yo le voy a dar, ¿cómo se llamaba? ¿Quién me contestó recién? ¿Aló? Estoy solo. ¿Me oyen? Es Cristian. Cristian. ¿Cristian cuánto? Cristian Valenzuela, profe. Valenzuela. Ya por su participación, yo le voy a dar 0,1 décimas hoy. Ya. Gracias, profe. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo, ¿cierto? Que usted se saque, hoy, que se saque un 3,9, ¿cierto? 3,9, pero más la décima que le voy a dar ahora, ¿cierto? Va a llegar con un 4 a su casa. Bueno, nunca salió de su casa en todo caso. Ya, entonces, por responder le di 0,1. Ya, entonces ahora quien me pida, o sea, lamentablemente no me puede responder el mismo, que no se puede llevar todas las décimas, por supuesto. Voy a dar 0,1 décimas a quien me diga o quien ordene los siguientes compuestos según la acidez, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo, ¿cierto? ¿De menor a mayor, profe? De menor a mayor, sí. ¿Quién es el menor? ¿Quién es el mayor? Y lo comente brevemente, ya no, o sea, si quiere lo puede explicar. Si le da vergüenza, me dice porque esto. Si se quiere extender en su respuesta, también.
¿Ya? ¿Alguien lo tiene? Lamentablemente no puede ser Cristian Valenzuela. Porque si se saca un 6.9, se va a sacar un 7 y después si responde de nuevo va a tener un 7.1. Y eso no puede ser. Lo guardamos para la siguiente prueba. Le vamos a dar la oportunidad a sus compañeros. Sí, ok. A ver, alguien me está pidiendo entrar. Un momento. Es lamentable que me doy cuenta tarde de esto. Lo están ordenando de menor a mayor, ¿cierto? El menos ácido al más ácido. Ya. Muy bien. Ya que no me quisieron, lamentablemente, bueno, no sé si quiere que le diga el nombre, pero una señorita no lo respondió bien. Pero Joshua sí lo respondió bien. Ya, lo escribió en el chat. Entonces, él dice que es BCA. Entonces, el menos ácido va a ser el B, menos ácido, después va a ser el C, y después dice que va a ser el A, ¿ya? Se la vamos a dar, a pesar de que vamos a pensar que él no quiere hablar, es tímido. A ver, estoy anotando el nombre. Ya. Y es martes 8. Ya, muy bien. Ya, ¿y por qué? Ya se lo vamos a... No, lo vamos a decir. Momento. Ya lo vamos a decir. Entonces, ¿por qué es eso? Debido a... Primero tienen que pensar, ¿cuál es lo vamos a anotar aquí. Átomo más electronegativo. Electronegativo. Me salí de la pantalla. ¿Cuál es el átomo más electronegativo primero? ¿Ya? Entonces, entre el cloro y el bromo, ¿cierto? El cloro es más electronegativo que el bromo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Luego, entonces, ¿quién va a ser el... Estamos en la misma posición en este punto. Estamos en la misma posición, tanto el cloro como el bromo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a decir que el cloro más electronegativo, por lo tanto, va a robar mayor densidad electrónica y este se va a romper más fácil que este que es menos electronegativo. Por lo tanto, el A va a ser más fuerte que el C, ¿ya? Porque estamos viendo la posición. Y luego vemos que el bromo, ¿cierto? Va a estar más alejado, porque va a estar en esta posición, ¿cierto? En el carbono, vamos a decir carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces está más alejado, por lo tanto, este va a tener menor efecto inductivo que este bromo, porque va a estar más alejado, y además va a ser aún menor porque es menos electronegativo que el bromo, ¿ya? Entonces, primero nosotros vimos cuál es el átomo más electronegativo y después el átomo más cercano, vamos a decir. Cercano, ¿ya? Entonces, nosotros, para determinar esto, ¿cierto? Nuevamente, vimos cuál es el átomo más electronegativo, el cloro. Por lo tanto, debería ser, ¿y en qué posición está comparado con el bromo? En el átomo de carbono 2. 1, 2, ¿cierto? Si no lo ve, lo dibujo. Un momento que voy a borrar. Voy a borrar eso. Ya. Entonces, 1 y 2. Entonces, él también está en el 1 y esto también está en el 2. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Más electronegativo, mayor densidad electrónica, por lo tanto, induce, ¿cierto?, a mayor debilitamiento este enlace, por lo tanto, un ácido más fuerte. Luego, ¿cierto?,
este está en la posición 3, en este átomo de carbono 3, y comparado con este bromo que está en la posición 2, este es el ácido más débil, ¿cierto? Más débil. Entonces tenemos el ácido más débil, luego viene este, el C, y el ácido más fuerte es el A. Muy bien, Joshua Millar. Entonces, ahora vamos a continuar. Aquí viene ya lo que se llama efecto, este es el efecto inductivo, y aquí lo que nosotros llamamos efecto mesomérico. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué el fenol es más ácido que el ciclohexanol? ¿Ya? Si nosotros miramos solo su pK, vamos a decir que el fenol tiene un pK de 10, de hecho, lo vimos recién en una molécula, ¿cierto? En esta molécula que era un aromático que tenía este grupo H, ¿cierto? Y acá luego tenía un grupo alquilo, ¿cierto? Con un OH, pero ese OH no tenía el mismo pK, ¿ya? Entonces, ¿qué hace que uno o el otro, ¿cierto? Si de manera para el ojo del inexperto, ¿cierto? Podría decir, pero yo tengo el mismo H, pero y los dos están en un ciclo. Nosotros cuando vimos, ¿cierto? Aromaticidad, sabemos que esto es muy estable, ¿ya? Y estos son carbonos sp2 y están todos conjugados. En cambio, acá tenemos carbonos sp3 y no hay conjugación. Entonces existe una estabilidad de la carga negativa cuando se rompa el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Entonces, esa estabilidad, nosotros la podemos ver reflejada en la constante de acidez. Bueno, en menos logaritmo de la constante de acidez que nos da el pK sub A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica esto? De la siguiente manera. Efecto de resonancia. Entonces, nosotros tenemos que el efecto mesomérico o efecto de resonancia, ¿ya? Es un poco antiguo este término mesomérico, pero en algunos libros ustedes lo pueden encontrar ya. Pero es realmente el efecto de resonancia que nosotros podemos ver en sistemas derivados de grupos aromáticos, ¿ya? Donde este efecto de resonancia nos da o nos indica una estabilidad en la carga negativa. Por ejemplo, si bien una base de Lewis, ¿cierto? Que tiene un par de electrones libres y se une a este ácido de Lewis, que en este caso, ¿cierto? Va a ser el protón, se va a formar una carga negativa, ¿cierto? Entonces, este enlace que tiene dos electrones se va a ir hacia el átomo, por supuesto, más electronegativo, que va a ser el oxígeno. Y vamos a tener esta especie negativa. Al tener esta especie negativa, ¿ya? Nosotros podemos hacer sistemas resonantes, es decir, que el electrón, ¿cierto?, se está moviendo a través de toda, o la nube electrónica se está moviendo, ¿cierto?, a través de todo el compuesto. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, movemos este par de electrones a este enlace, vamos a formar un doble enlace aquí, ¿cierto? Y vamos a generar un carboanión, o sea, un carbono cargado negativamente, que va a estar en esta posición, ¿ya? A su vez, este sistema puede formar el enlace acá, doble, y este doble enlace formar el carbanión en esta posición, ¿ya? Y así, nuevamente, este carbanión o este doble enlace, ¿cierto? Que está generando este carbono negativamente, va a formar un doble enlace en esta posición y este va a formar un carbanión en esta posición. Y así vamos a tener, por último, ¿cierto? Nuevamente, formar el sistema, vuelve acá, ¿cierto? Y se vuelve a repetir este sistema. Entonces, mientras hay una regla que mientras usted tenga mayor especies resonantes, es decir, de manera muy coloquial se los voy a decir, ¿cierto? Mientras mayor se está moviendo el electrón en todos y vamos a tener toda esta especie resonantes, ¿ya? Porque es la misma especie. No son isómeros, ¿ya? Ojo, no son isómeros.
Son las mismas especies, solo que los par de electrones van viajando a través de todo el compuesto, ¿ya? Entonces, mientras mayor número de especies yo tenga, más estable va a ser un compuesto. Por lo tanto, mayor estabilidad voy a tener en mi carga negativa. Si yo no puedo estabilizar mi carga negativa, mi sistema va a ser muy reactivo y va a querer rápidamente tomar otro protón del medio y volver a formar el compuesto que está anteriormente, antes de que se le quitó ese protón, ¿ya? Entonces, a ver si está el ejemplo acá. No, pero voy a volver al anterior. Entonces, si yo quito el protón de acá, yo voy a obtener solo una especie. Hoy aquí no hay para hacer ciclos. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, si yo quito el protón de este grupo, de este ciclohexanol, y no me quedo tan mal. La carga negativa va a quedar solo localizado en este, ahí están los pares de electrones, ¿cierto? Más o menos, y aquí están los pares de electrones que forman esta carga negativa. La carga negativa va a quedar solo localizado en esta especie, ¿ya? Y como no hay un sistema conjugado que lo pueda estabilizar, este sistema va a ser menos estable, este sistema cargado, y va a querer rápidamente tomar un protón del medio para volver a este compuesto, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros podemos explicar por qué este tiene un pK menor que este sistema. O sea, es más fácil quitarle el protón, ¿cierto?, a un grupo fenol que a un grupo alcohol o ciclohexanol en este caso, por las especies resonantes que nosotros podemos encontrar. ¿Ya? Entonces se llama efecto de resonancia, efecto mesomérico. Entonces, la naturaleza también atractora y dadora de los sistemas tiene un efecto considerable en el pK. ¿Ya? Es decir, si yo tengo sistemas que están, por ejemplo, en este caso, sustituidos, ¿ya? Voy a obtener distintas especies que también se van a poder estabilizar y también van a tener un efecto sobre la densidad electrónica, ¿cierto? Esto todo tiene que ver con densidades electrónicas, hacia dónde se va. Por ejemplo, yo quito esto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quito esto? Este es un sistema atractor, porque si yo pongo mi par de electrones aquí, esto queda con un déficit de electrones. Siempre el carbono del carbonilo, de un carbonilo, siempre va a tener un déficit de electrones. Por lo tanto, va a tener un efecto inductivo, ¿ya?, sobre la densidad electrónica de todo este sistema, y a su vez sobre este enlace, haciéndolo mayormente, ¿cierto?, o más susceptible a un ataque o a que se vaya con una base, formando, ¿cierto?, estas especies resonantes y obteniendo un pK de 4.2. ¿Ya? Si se acuerdan, el fenol sin esta especie tenía un pK de 10. ¿Ya? Entonces yo también aquí tengo un efecto inductivo y resonante a su vez, ¿ya?, para llegar a esta especie y poder estabilizar la carga negativa. En cambio, por otro lado, si yo tengo el fenol ahora nuevamente, pero estoy unido por esta posición, ¿cierto? Este grupo éter, que está acá, ¿ya? Si se dan cuenta, acá yo no voy a tener este efecto inductivo porque tengo enlaces simples entre el oxígeno y el carbono. Ya no existe esta densidad electrónica que se vaya hacia, ¿cierto?, formando esta especie y siempre cargando negativamente, sino que yo hago la resonancia, voy a obtener, le quito el protón, obtengo este sistema y tengo dos problemas acá. El oxígeno es un átomo electronegativo, por lo tanto, él no quiere estar positivo, ¿ya? Si bien puede tener algunas especies, podemos encontrar, pero realmente son muy reactivas y va a querer volver a ser negativo o a lo más neutro, ¿ya? O mejor dicho, neutro y a lo más negativo. Y además acá, ¿qué vamos a tener en este sistema? Vamos a tener dos cargas negativas juntas. ¿Qué pasa si tenemos dos cargas negativas juntas? ¿Qué pasa si nosotros unimos
dos imanes por la misma polaridad se repelen. Entonces no estabiliza el sistema. Por eso, si yo pongo un grupo, de hecho este se llama grupo donor de electrones, ya cuando tenemos esta especie que tiene pares de electrones, está donando densidad electrónica. ¿Qué hace al donar densidad electrónica? No, te voy a borrar. ¿Qué hace si nosotros donamos densidad electrónica? Voy a dibujar como una especie de nube. Donando densidad electrónica, fortalece este enlace oxígeno-hidrógeno, por lo tanto va a ser menos ácido, ¿cierto? Yo tengo densidad electrónica, lo dono mi densidad electrónica, este se ve saturado de densidad electrónica, se la dona a él, y esto ¿qué hace? Fortalece el enlace oxígeno-hidrógeno. Al fortalecer el enlace oxígeno-hidrógeno, su pK aumenta en comparación con solo el fenol, ¿cierto? El fenol solo tenía, el pK era de 10 y aquí aumentó por tener este grupo, ¿cierto? Que dona electrones 10.6. Pero nuevamente, al tener este grupo que quita densidad electrónica, debilita este enlace y tenemos un pK menor, ¿ya? Entonces, este efecto mesomérico de resonancia que podemos tener a través de este sistema aromático, ya puede ser para obtener densidad electrónica, ya grupos dadores de electrones, o sistemas que quitan densidad electrónica, que debilitan los enlaces, ¿ya? Entonces, por eso nosotros vamos a poder, entre comillas, ir jugando con estas densidades electrónicas, ¿cierto? Y obtener distintos pK para sistemas que son relativamente similares, pero se ven afectados por un sustituyente, ¿cierto? En esta clase de compuestos, ¿ya? Entonces vamos a tener derivados que lucen muy parecidos, pero uno va a ser atractor y el otro va a ser donor y se va a ver influenciado, ¿cierto? La constante de acidez y va a ser más ácido o menos ácido dependiendo si tenemos un grupo atractor o dador de electrones. Algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cierto? En general, los sustituyentes electroatrayentes por resonancia, situados en las posiciones relativas 2, 4 y 6, si ustedes no recuerdan, pues lo voy a escribir aquí, 2, cuando está en esta posición, 2, ¿cierto? Este es 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6, bueno, que sería al fin y al cabo el mismo. En posición ortoipara aumenta la densidad del fenol, ¿ya? Es decir, que le van a quitar densidad electrónica, es decir, al hacer grupos atrayentes, porque si nosotros dibujamos la estructura de Lewis, ¿cierto? Y las cargas formales, el grupo nitro tiene una carga positiva. Al tener carga positiva, ¿qué pasa? Roba densidad electrónica hacia sí. Al robar densidad electrónica, se debilita el enlace, ¿cierto? Roba densidad electrónica, se debilita el enlace oxígeno-hidrógeno, formando el anión, ¿cierto? Disminuye el pK, formando el anión, y tenemos estas especies, ¿cierto? Resonantes, ya sea esta o esta, ¿cierto? Que estabiliza el sistema. A ver, ¿alguien tiene una duda al parecer? ¿Quién no entiende? Nicolás e Ignacia. Yo eso lo dije antes, profe, ya no. Ah, ya no. Ya, perdón. Es que a veces me aparece. Ya, pero la idea o de esto es que, ¿cierto? Teniendo estos grupos en estas posiciones, van a formar especies, ¿cierto? Más acídicas, ¿cierto? Porque van a disminuir el pK sub A. Es decir, van a disminuir la constante de acidez y recordar, ¿cierto? Que nosotros podemos decir que el pK va a ser igual al pH, ¿cierto? Por lo tanto, bajo ciertas condiciones, por supuesto. Pero podemos tomarlo, ¿cierto? De manera muy general, pero con cuidado, de que va a disminuir, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser un ácido más fuerte cuando nosotros tenemos grupos atrayentes en estas posiciones, ¿ya?
Y después dice los electrodadores en las posiciones orto disminuyen la acidez, ¿cierto? Porque estabilizan la carga creada. Por supuesto, porque si nosotros ponemos grupos, en lugar de tener estos grupos atrayentes, ponemos grupos dadores de electrones, ¿cierto? Es decir, que donan energía electrónica, al igual como vimos en el ejemplo, ¿cierto? Anteriormente del efecto inductivo, donan energía electrónica, vamos a tener mayor fortaleza, ¿cierto? De este enlace, por lo tanto, lo vamos a hacer menos ácido, ¿ya? Entonces, nosotros eso podemos obtener, ¿cierto? Y eso podemos decir de estos sistemas por el efecto mesomérico o también llamado resonancia, ¿ya? Por efecto de resonancia. Entonces, señores, ¿cuál sería el más ácido? Ya no puede responder ni Joshua ni Cristian. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? ¿Alguien dice algo? ¿Nadie? ¿Estaré solo? ¿Me oyen? Muy bien. Me respondieron dos, pero lamentablemente, los dos me respondieron bien, pero lamentablemente Ignacia, perdón, o sea, no lamentablemente. No, a ver, un momento, fui para el otro lado. No, no. Ahí. Eh, Claro, Vania, no, sí, Vania solo. Vania respondió y muy bien. Vania Pérez. Entonces ella dice que el primero porque está más cercano. Exactamente, ¿cierto? Nosotros tenemos mayor densidad electrónica y va a tener un efecto en función de la cercanía. ¿Ok? Entonces está correcto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí yo esto se los dejo para que lo hagan ustedes, de cuál es el creciente, ¿cierto? En función de la acidez, teniendo en cuenta todo lo que nosotros vimos. Y creo que ya están dominando el tema. Y aquí me preguntan, ¿cierto? ¿Por qué el ácido pícrico es tan ácido? ¿Cierto? De hecho, tiene un pK de 0.25. ¿Por qué será? Sabemos que el grupo nitro está formado, ¿cierto? Este grupo nitro, esto es el grupo nitro, recuerden, que tiene acá es
Si nosotros hacemos la estructura de Lewis, tiene un doble enlace, nitrógeno-oxígeno, y un enlace simple, ¿cierto?, hacia el oxígeno, y un enlace simple hacia, en este caso, el grupo aromático. Por lo tanto, teniendo una carga positiva sobre el nitrógeno y una carga negativa sobre este oxígeno, ¿cierto? Y de manera que la carga total de este sustituyente es 0, ¿cierto? A pesar de que tiene positivo o negativo, y es 0. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tenemos un efecto hacia este lado, hacia este otro lado, ¿cierto? Y por este otro lado, debido a la positividad, entonces un efecto electroatrayente, debilitando nuevamente el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿cierto? Y de esta manera haciendo más ácido este sistema a través de, o expresado a través de su pK. ¿Ya? En el caso de las aminas, no voy a dar un break porque me queda muy poco para terminar. Entonces, de esta forma terminamos antes, así que no les molesta. Espero que no. Ah, yujú. Muy bien. Entonces, en el caso de las aminas, ¿cierto? Ustedes recuerdan que las aminas, si lo consideramos como ácidos, se disocian de esta forma, ¿cierto? Pero su acidez es menor que el de los grupos OH debido a la estabilización, ¿cierto? Por la carga electronegativa. ¿Se acuerdan? Que lo vimos anteriormente. ¿Cierto? Nosotros podemos romper esto debido a que este enlace oxígeno-hidrógeno, y este es un sistema más electronegativo, por lo tanto estabiliza más su carga negativa. Pero el nitrógeno no es más electronegativo, de hecho la diferencia electronegativa no es tanto como el oxígeno e hidrógeno, por lo tanto actúa más como una base, ¿cierto? Entonces son ácidos muy débiles y en realidad nosotros como lo estudiamos como base debido a su par de electrones que pueden formar, ¿cierto?, enlaces con sistemas o ácidos, en este caso ácidos de Lewis. ¿Se acuerdan? Ácidos de Lewis, este entra dentro de la clasificación de ácidos de Lewis porque tiene un déficit de electrones, y el grupo amino entra dentro de la clasificación de base de Lewis porque tiene un par de electrones, ¿cierto?, que no ha formado enlace y que puede donarlo a un ácido de Lewis, formando, ¿cierto?, la especie ácida conjugada de su base. Entonces, ¿me da un momento? Ya, perdón. Entonces, ahora sí. Entonces, nosotros, ¿cierto?, podemos considerar los siguientes equilibrios, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuevamente la amina, o bueno, el amoníaco, ¿cierto? Cuando tenemos la especie más simple, es decir, el nitrógeno unido solo hidrógenos, y actúa como una base. Una amina primaria, ¿cierto?, que actúa como base de Lewis, y también tenemos la anilina, ¿cierto?, que es una amina unido a un sistema aromático que también actúa como base. Entonces, ahora sí, lo borré. Entonces, también nosotros podemos tener que existe un efecto, ¿cierto?, inductivo
un efecto de resonancia, eso quería decir, efecto de resonancia con con las aminas, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer nuevamente el sistema de resonancia, tenemos el par de electrones, en este caso, ¿cierto? Se va a este enlace simple formando el enlace doble, y este enlace doble se va a este carbono formando un carbanión, ¿cierto? Un carbono negativo, y este carbanión, ¿cierto? A su vez entra en resonancia, formando el doble enlace, y así obtenemos 4 especies resonantes para esta amina aromática. Entonces, de esta forma, ¿cierto? Nosotros también podemos agregar o quitar sustituyentes, ¿cierto? Y aumentar la basicidad o disminuir la basicidad con el mismo efecto y el mismo ejemplo que obtuvimos nosotros, ¿cierto? Con grupos dadores de electrones y grupos atractores de electrones, ¿ya? Pero esa clasificación de dadores y atractores fue un spoiler, podríamos decirlo, porque lo vamos a ver en mayor detalle en otra clase. Bueno, entonces, realmente eso es lo que tenía por hoy. No era mucho más, ¿cierto? Voy a pasar la lista. Recuerden que subo las clases una vez terminada, de modo que si quieren escucharlo de nuevo, lo pueden hacer. Si no, también están los PDFs y además, también si tienen alguna duda me pueden escribir al correo. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar la lista. Bueno, me dice que Yanis Cofre tiene problemas. Entonces, Gustavo Alfaro. Presente. Muy bien. Catalina Alfaro. Ahí está, ahí me respondí. Saadi Aliaga. Está ahí, pero seguramente no está. Está ocupada. Krishna Araneda. Muy bien. Nicole Castro. Presente. Muy bien. Ignacia Catrileo. Presente. Muy bien. Yanis Cofre, me dijeron que estaba con problemas. Millaray Durán. Presente, profe. Mailen Fortini. Mailen Fortini no se conectó. Sebastián Garcés. Presente. Fátima Herrera. Presente, profe. Cristian Ibarra. ¿Cómo? No, nada, pensé que no me había puesto presente. Sí, le puse presente. Cristian Ibarra me dice presente. Javiera Ibarra. Presente. Álvaro Jiménez. Presente.